Son las 9:29, pero no en Canadá, sino acá en Barranquilla, en Colombia, sí señor. Por acá reporta sintonía Anaís Páez, señor. Bueno, vamos a entrar en la segunda parte de nuestro programa. Vamos a ir con un tema que tenemos acá ya, ¿cuántas? 4 semanas hablando, y es el nuevo pacto, porque Yeshua cambió todo. Yeshua cambió todo. Cambió todo. Mire, yo no sé por qué razón la iglesia se mantiene, bueno, algún sector de la iglesia se mantiene viviendo como si estuviera dentro de dentro de lo que vivía el pueblo de Israel durante el primer pacto. El primer pacto terminó y con la venida del Señor se implantó un segundo pacto. Y el Señor Yeshua trajo la instrucción de Dios de cambiar las cosas. Porque como estaban funcionando, mire, es bueno, es conveniente, es sabio que nosotros meditemos sobre el tema de los ángeles caídos, perdón, sobre el tema de los ángeles caídos, que fueron los que Dios envió aquí a la tierra después que se rebelaron allá en los cielos contra él. Dios los envió aquí a la tierra y ellos hicieron una obra aquí en la tierra, una obra de maldad, obviamente, una obra contra Dios Todopoderoso. Y a través de ese trabajo que los ángeles caídos hicieron acá en la tierra, pues se ha creado una sociedad que solamente adora a los ángeles caídos, no adoran a Dios. Si nosotros podemos entender esto, podemos comprender qué es lo que significa el tema de Génesis 3:15, cuando el Señor le dice a la culebra que la descendencia de la mujer le pisaría la cabeza, pero que la descendencia de él, o sea, de ella, o bueno, no de ella, porque aunque le estaba hablando a la culebra, no era realmente un problema de la culebra, el tema de la generación o el linaje, el problema del ángel caído que estaba ahí en apariencia de culebra. Si podemos entender que lo que está diciendo ahí en Génesis 3:15 es lo que estamos viviendo en esta hora, en este momento, y que lo que dice Apocalipsis 12 sobre la persecución que hace el dragón en contra, primero en contra de Israel y luego en contra de los que creen en el Señor Yeshua, somos nosotros, usted y yo, podemos entender todo lo que pasa en el mundo y podemos entender aún lo que vemos y lo que escuchamos y esas doctrinas extrañas que predican en algunas iglesias, en algunas iglesias del nuevo orden mundial, pues que tienen la apariencia de ser de Dios, pero que no lo son. Bueno, en Mateo 5:21-22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En ese mismo capítulo de Mateo, pero en 27-28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Un poco más adelante, y en 38-39 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y por último, en el 43-44 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Problema con el tema de la verdad, que estuvimos hablando hace unos instantes. Como mencionamos cuando hablamos de las palabras del Señor Yeshua, el Señor vino a este mundo como consecuencia de que la verdad de Dios había sido transformada en mentira. ¿Sabe dónde aparece muy claro este tema? A usted que a lo mejor le gusta andar en los caminos del antiguo pacto. En Jeremías 8:8 dice lo siguiente. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas.
¿Había leído usted antes esto? Aquí dice muy claramente que los, los representantes de la religión en aquel momento decían, somos sabios porque la ley de Dios está con nosotros. Pero el mismo Dios le dice que esa ley había sido cambiada en mentira por la pluma de ellos mismos, de los escribas. ¿Mm? Porque la mentira estaba entre nosotros, ha estado entre nosotros por la obra de los satanes, por la obra de los ángeles caídos. Es que el Señor, cuando dio testimonio ante Pilato, que esto lo acabamos de leer, él dijo que había venido a este planeta por causa de dar la verdad, de decir la verdad y de exponer la verdad, porque Satanás había introducido la mentira dentro de la religión y dentro de las costumbres judías, pero eso abarca todo, ¿no? En estos 4 momentos del Sermón del Monte que acabo de leer, el Señor está dejando claro que algunos temas que manejaban los judíos no venían de Dios Padre, no Señor, no venían de Dios Padre. Porque cuando el Señor dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, pues los antiguos se refiere a los israelitas que vivieron antes del tiempo del Señor, específicamente a los que vivieron durante el periodo del Antiguo Testamento. Ocurre acá y en toda la predicación del Señor que el elemento común en todas las cosas es el amor que se tenga hacia los demás. La religión judía, dirigida por el liderazgo sacerdotal, impuso el literal cumplimiento del mandato. Ese fue un gran problema del judío que quería agradar a Dios, que sus representantes religiosos le imponían un cumplimiento literal del mandato, dejando por fuera lo fundamental de la ley, como dijo el Señor, que es el amor. Es decir, se podría interpretar que el mandamiento permitía cualquier forma de enojo, por ejemplo, y el consecuente atropello a la persona objeto del enojo, siempre y cuando no muriera, ¿verdad? Como dice Mateo 5, 21, 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces lo que está dando a entender es que yo podía, bueno, según la interpretación que daban los judíos, se podía llegar a tener un estado de ira, siempre y cuando no mataras a los demás, ¿no? Eso pareciera que es lo que el Señor está poniendo acá en evidencia. Pero con base en el amor, que fue lo que el Señor vino a predicar entre nosotros. Y es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene al corazón de una persona, lo que implanta allí es el amor ágape, el amor de Dios, como dice Romanos 5:5. Podemos amar porque Dios nos ha dado de eso. Entonces, el Señor dice, con base en el amor, que no será permitido ni siquiera que haya el mínimo enojo cuando esto lleve o cuando esto pudiese llevar a algo peor, ¿no? Porque él dice que basta solo con sentir rencor y proferir palabras ofensivas en contra de alguna persona para ser reo del infierno. Entonces, hablando de que el Señor cambió las cosas, el Señor cuando vino cambió las cosas, una de las cosas que el Señor cambió era que por medio de su obra, porque él dijo, les conviene que me vaya, porque cuando me vaya enviaré el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando el Espíritu Santo vino y se instaló en el corazón del creyente y se instala aún en este momento en el corazón del creyente cuando cree de verdad? El primer milagro que ocurre es que, bueno, tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros, así que podemos amar como Dios ama. ¿Y cómo ama Dios? Ama hasta la muerte, porque envió a su Hijo a morir por amor, para que nosotros fuésemos libres, ¿no? Entonces, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fato, bueno, ¿y cuántas cosas uno escucha acá en este mundo, ¿no? Alguna predicación que habré escuchado yo alguna vez, el predicador decía, ah, usted sea manso, pero no menso. Eso se ha escuchado, eso lo he escuchado. Sea manso, pero no menso, es decir, no, si a usted le vienen a hacer algo, usted no se deje. Pero el Señor enseñó
que si alguno nos golpeaba en la mejilla, pusiéramos la otra. Pero lo que nos enseñan ahora es que si alguien me golpea en la mejilla, que lo mire feo, lo detenga y si es posible, pues que a lo mejor le devuelva el golpe. El Señor dijo que ni siquiera eso estaba permitido. Ni siquiera estaba permitido tener el rencor. Fíjese usted cómo cambiaron las cosas, ¿no? ¿Ah? Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde se origina este precioso texto, ¿no? Este texto fue citado por el Señor respondiéndole a un escriba, y esto aparece en Marcos 12:31 como, como uno de los dos mandamientos más importantes. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso dijo el Señor primero, pero luego enseñó que teníamos que amar a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros. Ese fue el último mandamiento que Él dejó. Luego estaba el otro tema que es el del adulterio. El adulterio en tiempo del antiguo pacto se basaba en el acto carnal propiamente dicho. Se castigaba a la carne, pero no a la conciencia, no a los pensamientos, no a los deseos internos. Es decir, si usted se acostaba con alguien era culpable, pero si usted pensaba que quería acostarse con esa persona, no se le castigaba. Claro, porque el que estaba castigando era alguien que no podía saber lo que usted estaba pensando. Pero ahora, cuando vino el Señor, las cosas cambiaron. Porque ciertamente ahora, ciertamente sí se castiga el acto físico, pero se comienza castigando desde la conciencia, desde el pensamiento, desde el razonamiento. Porque el Señor sabía que el acto se consumaba originalmente en la mente. Pero cuando es el amor el que está juzgando el asunto, ahí la cosa es diferente. Porque cuando yo amo, como Dios ama, yo no puedo hacerle daño a nadie. No debo hacerle daño a nadie. No debo hacerle daño a mi esposa. No debo hacerle daño al esposo de la mujer y mucho menos hacerle daño a ella. Tampoco puedo hacerle daño al Señor que me está viendo, ni al Espíritu Santo que está dentro de mí. Eso es por amor. Pero veamos cómo cambió todo cuando el Señor vino. En Romanos 13, Pablo escribe lo siguiente, dice, no debáis a nadie nada, sino el amar a los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ven? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no alterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el juicio sobre el asunto sexual quedaba definido desde la conciencia, desde la mente, antes que todo. Fundamentado en la predicación del amor, nos dice el Señor que no nos venguemos, que no alimentemos rencor en contra de alguien, porque en Éxodo dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pero en el pacto de la gracia, durante el cual el Espíritu de Dios derrama el amor dentro de nosotros, ninguna cosa de esta que fue citada en Éxodo 21-24 va a ser aprobada por Dios. Porque delante de Dios el problema, como dice Pablo en alguna parte, dice que todos somos hechos de la misma masa. Todos somos capaces de hacer el mal que le estamos criticando a los demás, que estamos cuestionándolo a los demás. Si alguien nos hizo mal a nosotros, nos sentimos heridos porque nos hicieron mal, pero nosotros somos capaces de hacer el mismo mal a los demás. Y eso lo sabe Dios. ¿Por qué no os toleráis? Dice Pablo en alguna de sus cartas. ¿Por qué no os toleráis y os perdonáis? Y el último verso parece ser una continuación del anterior en el principio del amor, porque dice que perdonemos aún a los enemigos, aún a los enemigos. Y el Señor va mucho más allá cuando dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Entonces tenía el Señor Yeshua el derecho y la autorización para decirnos a nosotros, antes fue dicho así, pero yo os digo ahora a asado. Claro que tenía derecho porque él vino, Dios, el Padre lo mandó a él
a decir esto precisamente. El Padre le mandó a decir que todo lo que había sido dicho antes, ahora tenía otro manejo, otro fundamento, otra interpretación, siempre y cuando que estuviese basada en el amor de Dios. Consideremos que la ley fue dada como consecuencia del pecado y a causa de la obra de los ángeles caídos. Esto es importante que lo entendamos, amados hermanos. La ley que el Señor le entregó al pueblo judío, que le entregó a Moisés allá en el monte Sinaí, tenía como propósito detener la obra de pecado y de maldad que los ángeles caídos habían introducido en la tierra. Porque mire, el pecado de Adán fue comer del árbol prohibido, pero la fornicación, el asesinato, el adulterio, la codicia, la agresión, todo esto lo introdujeron los ángeles caídos en la tierra. Ellos fueron los que introdujeron toda forma de pecado, toda forma de maldad. Fueron ellos. Y por eso Dios introdujo la ley, porque el tiempo en que esto pasó, el mal estaba desatado sobre la tierra. Por eso el Señor pudo decir, pero yo ahora os digo, porque lo que se maneja ahora es que nosotros amemos, porque podemos amar. Tenemos la manera de amar porque el Señor nos dio su Espíritu Santo para que pudiéramos hacerlo.